Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de la hora que vean la presentación. En este video vamos a hablar de la unidad que trata sobre la angiología, que es una rama de la anatomía que se encarga del estudio de la circulación sanguínea y también linfática. De hecho, que angio significa circulación referente a lo que es vaso, ya sea sanguíneo o linfático. Y logía, bueno, es estudio. Entonces el estudio que se encarga de la circulación. Tenemos que tener en cuenta que al hablar de angiología también vamos a estar hablando un poquito de la parte del corazón, que nuevamente en otras unidades vamos a mencionarlo. El corazón sencillamente es una bomba que bombea justamente, valga la redundancia, la sangre, que es el contenido de los vasos sanguíneos. Y bueno, conjuntamente con los vasos arteriales y venosos forman lo que es el sistema cardiovascular. Y dentro de los vasos sanguíneos tenemos sistema de distribución y sistema de recolección. El sistema de distribución es el sistema arterial, que está formado por las arterias arteriolas, y el sistema de recolección viene a ser el sistema venoso formado por las venas y las vénulas. Esta circulación se divide nuevamente en dos tipos. Tenemos dos tipos de circulación en todo el cuerpo. Tenemos una circulación llamada menor o circulación pulmonar, que es la circulación que se da entre el corazón y los dos pulmones. Generalmente el pulmón tiene su propia circulación autonómica, ¿verdad? Que es la que le nutre a los pulmones, y es la arteria bronquial y la vena bronquial, ¿verdad? Pero en este caso no vamos a hablar de eso. Lo que vamos a hablar es cómo trabaja el corazón con los pulmones. Entonces ahí entran en acción las arterias pulmonares y las venas pulmonares. Nosotros tenemos dos arterias pulmonares, uno para cada pulmón, y tenemos 4 venas pulmonares, 2 para cada pulmón. Tenemos que tener en cuenta que generalmente cuando hablamos de arteria, la arteria es la que lleva la sangre oxigenada, la sangre con oxígeno, y la vena es la que retorna con poco oxígeno, es decir, la sangre, trayendo la sangre desoxigenada, más bien con dióxido de carbono, ¿verdad? Pero hay excepciones, y hay básicamente 2 excepciones. En primer lugar, tenemos que hablar que en la circulación umbilical, la que se da entre el feto y la madre, se produce por un cordón umbilical que está formado por arterias y venas. En ese caso, la arteria es la que trae la sangre sin oxígeno y la vena es la que lleva la sangre con oxígeno. Esa es una de las excepciones, ¿verdad? Pero eso se da solamente antes del nacimiento y hasta un periodo después, un poquito después de haber nacido, ¿verdad? En el cual se va a hacer la prensión del cordón umbilical. Pero en la persona, obviamente después de nacer y durante toda la vida, tenemos una excepción también en cuanto a la circulación, en la cual la arteria no es que lleva la sangre oxigenada y la vena no es que lleva la sangre desoxigenada. Generalmente todas las arterias llevan sangre oxigenada y todas las venas llevan sangre desoxigenada, excepto justamente en esta excepción que vamos a decirlo. ¿Dónde está la excepción? A nivel pulmonar. La arteria pulmonar es la que trae al corazón la sangre, la que lleva al corazón la sangre desoxigenada, la sangre sin oxígeno, y las venas pulmonares son las que traen al corazón la sangre con oxígeno. Esa es la sección que hay. Y justamente a eso es lo que llamamos la circulación menor. La circulación que se da por medio de las arterias, las 2 arterias pulmonares y las 4 venas pulmonares entre el corazón y los pulmones. Entonces, tenemos que tener un concepto. ¿Qué es arteria entonces? Arteria no es lo que lleva oxígeno, o no es lo que lleva dióxido de carbono. Lo mismo ocurre con las venas. Arteria es todo lo que lleva, lo que sale del corazón, y vena es todo lo que llega al corazón, independientemente de lo que transporte, ¿verdad? En el caso de la aorta, por ejemplo, va a llevar oxígeno. En el caso de la arteria pulmonar, va a llevar dióxido de carbono a los pulmones. Y vena es todo lo que llega al corazón, independientemente de lo que lleve, ¿verdad? Ya sea oxígeno o dióxido de carbono, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos las venas cavas superiores e inferiores que traen al corazón dióxido de carbono,
Y sin embargo, las venas pulmonares, que son las que traen de los pulmones, que traen al corazón el oxígeno, ¿verdad? Entonces, no podemos conceptualizar las arterias y las venas según lo que transporten, sino el concepto que tenemos que tener en las arterias es todo lo que sale del corazón y se va distribuyendo, ¿verdad? Y vena es todo lo que llega al corazón recogiendo algo, ya sea oxígeno de los pulmones o ya sea los residuos, ¿verdad? Como el dióxido de carbono del resto del cuerpo, ¿verdad? Entonces, la circulación menor es la circulación que se da por medio de las arterias pulmonares y venas pulmonares, ¿verdad? ¿Cómo se da esto? Uno, básicamente, al meter el oxígeno, al inspirar, nosotros metemos el oxígeno por las vías respiratorias, las fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, los dos bronquios, ¿verdad? Y finalmente los bronquiolos, de eso vamos a hablar en otra unidad del sistema respiratorio. Llega el oxígeno a los pulmones, ¿verdad? Una vez ahí, el oxígeno llega a los capilares, ¿verdad? De los capilares pasa al alveolo, a los alveolos que son parte de los pulmones, llega el oxígeno a los pulmones y de los pulmones ese oxígeno que llegó va al corazón por medio de las dos venas pulmonares de cada pulmón, ¿verdad? Dos venas pulmonares del pulmón derecho y dos venas pulmonares del pulmón izquierdo. Llegan las 4 venas pulmonares al corazón y traen el oxígeno, ¿verdad? Una vez, ¿a dónde llegan? Es importante también saber. Esas venas pulmonares, las 2 del lado derecho y las 2 del lado izquierdo, las 4 venas pulmonares en total, llegan a la aurícula izquierda. De ahí, ese oxígeno que llegó a la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo. Se va a abrir una válvula, se llama mitral, va a pasar al ventrículo izquierdo. Y de ahí, del ventrículo izquierdo, el oxígeno va a ser transportado por la aorta, porque la aorta sale de ese ventrículo izquierdo. Bueno, y se distribuye por todo el cuerpo, ¿verdad? Por todas las demás arterias y por todo el cuerpo, ¿verdad? De eso vamos a hablar enseguida. ¿Y qué pasa con el dióxido de carbono? El dióxido de carbono es recogido por las venas, por todas las venas del cuerpo, hasta llegar a recolectarse el dióxido de carbono en las venas más grandes del cuerpo, que son las venas cava, ¿verdad? Tanto la cava superior como la vena cava inferior, que traen el dióxido de carbono de todas partes del cuerpo, llegan a la aurícula derecha, trayendo el dióxido de carbono. Una vez que llega a la aurícula derecha, esas dos cavas, el dióxido de carbono pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Y de ahí entonces es donde sale la arteria pulmonar del ventrículo derecho. Tenemos que tener en cuenta que una sola arteria pulmonar es en principio, pero luego se divide en dos, una para cada pulmón. Y la arteria pulmonar es la que lleva el dióxido de carbono del corazón a los pulmones, formando así parte de la circulación también. Y es lo que está explicado aquí en la presentación, ¿verdad? La circulación menor, podemos decir que comienza en el ventrículo derecho. En el ventrículo derecho es lo que acabamos de decir, ¿verdad? De ahí sale por las arterias pulmonares la sangre desoxigenada que proviene de la otra circulación. Entonces nosotros tenemos dos circulaciones, la pulmonar y la sistémica. La pulmonar es la que se da entre el corazón y los pulmones, también llamada circulación menor. Y la otra circulación es la general, la sistémica, formada principalmente por las cavas, las venas cavas superior e inferior, y la arteria aorta. Bueno, aquí vemos sencillamente, acá vamos a ver justamente la arteria pulmonar, que como dijimos es una sola y después se divide en dos, ¿verdad? En una forma de T. Una arteria pulmonar para cada pulmón, llevando el dióxido de carbono. Y acá están las venas pulmonares que traen el oxígeno al corazón proveniente de los pulmones. Las venas cavas, acá se ve la inferior, la superior se ve un poquito acá. Son las que traen el dióxido de carbono del resto del cuerpo. Y la arteria aorta que vemos aquí es la que va a llevar el oxígeno al resto del cuerpo. Así se ven los alveolos, una forma de red en la cual se produce la hematosis. La hematosis es el intercambio gaseoso en el cual el oxígeno va a pasar del capilar al alveolo y de la circulación alveolar al la vena pulmonar que va a traer el oxígeno, y básicamente el dióxido de carbono va a pasar del capilar arterial al alveolo para que se pueda expulsar ese dióxido de carbono.
Bueno, el CO2 se intercambia con oxígeno, es decir, hay un proceso de distribución, ¿verdad? Del alveolo al capilar y del capilar al alveolo, y eso es lo que llamamos hematosis. Dijimos que la sangre rica en oxígeno, la sangre que tiene oxígeno, llegan por medio de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, eso es lo que explicamos recién, y pasa al ventrículo izquierdo, ¿verdad? Eso es nada más que la circulación menor. Repito nuevamente, concluyendo eso, la circulación menor consiste en el trabajo que hacen las venas pulmonares trayendo el oxígeno desde los pulmones al corazón, que parte del corazón, a la aurícula izquierda. Y el trabajo que hace la arteria pulmonar de llevar el dióxido de carbono desde el ventrículo derecho a los pulmones. Nada más que eso. Eso nada más que la circulación menor. Y el otro tipo de circulación, que es la sistémica o mayor, esa ahí es donde entra en relación la aorta y la vena cava, las venas cava. ¿Dónde empieza eso? Comienza en el ventrículo izquierdo, ¿verdad? En el ventrículo izquierdo sale la aorta y es la que va a llevar sencillamente el oxígeno que fue traído de los pulmones. La aorta después se va distribuyendo en sus ramas colaterales. La primera rama colateral que da lugar es la coronaria, que justamente son las arterias que le dan sangre al propio corazón, ¿verdad? Porque el corazón tiene que nutrirse también, ¿verdad? Entonces, de esa sangre que sale de la aorta, de ahí ya salen las coronarias que van a irrigar al corazón. Y después va dando ramas en los diferentes lugares por donde va pasando la aorta. Va distribuyendo esa sangre oxigenada por todo el cuerpo. Una vez que llega a los tejidos, en los tejidos se utiliza el oxígeno y se desecha el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un residuo, ¿verdad? Que se tiene como residuo. Luego los tejidos, las células, justamente, depositan ese dióxido de carbono en las venas. Las venas luego van, no se van ramificando, las arterias son las que se ramifican. Las venas van confluyendo, una más pequeña, en otra más grande, en otra más grande, en otra más grande, hasta llegar a las venas cavas superiores e inferiores, ¿verdad? Y las venas cavas son las que traen la sangre desoxigenada, el dióxido de carbono, al corazón. ¿A qué parte del corazón? Dijimos ya, aurícula derecha, ¿verdad? Y nuevamente empieza otra vez la circulación, ¿verdad? Eso es lo que está también aquí, presente lo que está escrito también en la presentación. La circulación mayor entonces está formada por la aorta y por las venas cavas, superior e inferior. Y la circulación menor por las arterias y venas pulmonares. Bueno, eso es lo que ya dijimos aquí. La sangre pobre en oxígeno regresa al corazón por medio de las venas cavas y ahí termina la circulación sistémica. Siempre la circulación va de aurícula a ventrículo. La sangre oxigenada que llega por las venas pulmonares llega a la aurícula, de ahí pasan al ventrículo y de ahí sale por la aorta. Es el trayecto de la sangre oxigenada. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta. Para ser más completo, vena pulmonar, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, arteria, aorta. Sin embargo, el camino que sigue o que recorre la sangre desoxigenada, o sea, la sangre con dióxido de carbono, es venas cavas superior e inferior, ¿verdad? Aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar. Ese es el sentido de la circulación de la sangre sin oxígeno. Algo muy importante que hay que recordar es que, o recalcar, es que las venas cavas superior e inferior no es que traen la sangre desoxigenada del mismo lugar. La vena cava superior se encarga de drenar o de recoger o de recolectar la sangre que tiene dióxido de carbono. ¿De qué lugares? De los miembros superiores, del cuello y de la cabeza. Toda la sangre sin oxígeno de la cabeza, del cuello y los miembros superiores se encarga de recolectar la vena cava superior. Sin embargo, el tórax, el abdomen y los miembros inferiores de esos lugares se encarga de recolectar la sangre sin oxígeno, digo bien, la vena cava inferior. Pero finalmente ambas venas cava superior e inferior terminan en la aurícula derecha, que es el lugar del cuerpo y del corazón también, bueno, obviamente del corazón y del cuerpo,
donde menos presión hay. Por eso que ahí se le llama a ese lugar, la presión que hay en la aurícula derecha, se le llama presión venosa central y la presión corresponde a 0 miligramos de mercurio. No hay presión. En la aurícula derecha estamos hablando. En los demás lugares del corazón sí hay presión y sobre todo en los lugares donde hay oxígeno, porque el oxígeno es lo que genera más presión a nivel cardíaco, ¿verdad? Y bueno, la presión generalmente en la aurícula izquierda, perdón, en el ventrículo izquierdo es la que se va a distribuir por las arterias y es la que después nosotros medimos por medio del tensiómetro, por medio del estigmomanómetro, que es el aparato de presión en el cual medimos la presión arterial al paciente. El corazón es la bomba que justamente genera la presión en las arterias, que envía el oxígeno por la aorta y el dióxido de carbono por la arteria pulmonar, y recoge el dióxido de carbono por las venas cavas y recoge el oxígeno por medio de las venas pulmonares. Está ubicado en la cavidad torácica, en una región llamada retroesternal, detrás del esternón, y funciona como una bomba, ¿verdad? La bomba que tiene un momento llamado sístole, en la cual se eyecta, se expulsa la sangre oxigenada, y un momento en el cual se llama diástole, ¿verdad? Que significa que el corazón se relaja, ¿verdad? Pero relajarse no es que reposa, que duerme el corazón, sino relajarse en fisiología y en anatomía es sinónimo de llenado. Cuando el corazón se llena, se relaja, ¿verdad? Lo mismo cuando nosotros, por ejemplo, comemos algo, ¿verdad? Después de comer, medio que estamos un poco relajados, ¿verdad? Tenemos sueño, ¿verdad? Más o menos así, ¿verdad? Cuando el corazón se vacía, ese vaciamiento o esa eyección significa sístole. Cuando el corazón se llena de sangre, ya sea oxigenada y desoxigenada, es porque se relaja. Bueno, el corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas que son las superiores y 2 ventrículos que son los inferiores. Tiene 4 cavidades, tiene 4 válvulas y tiene 4 grandes vasos. Los 4 grandes vasos ya dijimos, ¿verdad? Las 2 arterias, la aorta y la pulmonar, y las 2 venas, ¿verdad? Las cavas superior e inferior y las venas pulmonares. Acá de todo es 4, ¿verdad? 4 grandes vasos, 4 cavidades, ya acabamos de decir, y 4 válvulas. 4 válvulas. 2 válvulas que están ubicadas entre las aurículas y los ventrículos se llaman justamente válvulas aurículo-ventriculares. Tenemos la tricuspidia y la mitral. La tricuspidia está entre la aurícula izquierda, entre la aurícula derecha, digo bien, y el ventrículo derecho. Y la mitral es la que está ubicada entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, ¿verdad? Estas se llaman aurículos ventriculares y más adelante en otros videos estaremos explicando cómo funciona, ¿verdad? Porque eso ya es fisiología, ahora estamos estudiando simplemente la anatomía. Y tenemos otras 2 válvulas más que se encuentran en el lugar donde salen las arterias. ¿Cuáles son las arterias del que salen del corazón? La arteria pulmonar, que lleva la sangre sin oxígeno, y la arteria aorta, que lleva la sangre con oxígeno, ¿verdad? El lugar de salida de las arterias, ahí hay válvulas, ¿verdad? La válvula pulmonar, que está ubicado en el ventrículo derecho, es el lugar de salida de la arteria pulmonar, y la válvula aórtica es el lugar de salida de la aorta, ¿verdad? Eso está en el ventrículo izquierdo. También esas válvulas pulmonar y aórtica se llaman válvulas sigmoideas o semilunares. Acá tenemos justamente, todo es 4, ¿verdad? 4 grandes vasos, ¿verdad? Claro que la vena cava hay 2, ¿verdad? Pero en conjunto esto es vena cava como un conjunto, la vena cava superior e inferior, que vemos justamente llegando a la aurícula derecha, a las 2, a la superior y a la inferior. Las venas pulmonares, las 2 de este lado y las 2 del otro lado, ¿verdad? Las 4 venas pulmonares llegando justamente a la aurícula izquierda, ¿verdad? Y las 2 arterias, la arteria pulmonar saliendo del ventrículo derecho, como vemos ahí, y la arteria aorta saliendo del ventrículo izquierdo. Como ver ahí, que es justamente el lugar de salida de las arterias, como hemos explicado ya, hay una válvula que permite la salida de la sangre, ya sea oxigenada en el caso de la aorta o ya sea desoxigenada en el caso de la arteria pulmonar. Válvulas que se abren y se cierran, ¿verdad? Funcionan como unas compuertas, como unas represas, ¿verdad? Hay momentos en el cual se van a abrir, hay momentos en el cual se van a cerrar,
Y el cierre y la apertura de esas válvulas es lo que generan los ruidos cardíacos. El primer y segundo ruido, que es lo que se escucha cuando el corazón trabaja, ¿verdad? Entonces, la válvula aórtica, vemos acá, y la válvula pulmonar, vemos acá. Los vínculos ventriculares son la tricuspidia a la derecha, ¿verdad? Entre la aurícula derecha y el vínculo derecho, y al otro lado, entre el que hay 4 válvulas, y la válvula se abre. Es un pequeño momento, que eso van a hablar en otro video, en el cual las 4 válvulas están cerradas. Momento una milésima, ¿verdad? Pero en general, ¿verdad? Están abiertas. La pulmonar y la aórtica están abiertas. Las 2 aurículos ventriculares, llámese mitral o tricuspidia, van a estar cerradas. Y cuando las 2 aurículos ventriculares se abren, entonces la aórtica y la pulmonar se van a cerrar. De esa forma funciona el corazón en forma sincrónica, ¿verdad? 2 se abren, 2 se cierran, 2 se cierran, 2 se abren, ¿verdad? De esa forma, evidentemente ese ritmo se rompe cuando el paciente tiene algún tipo de arritmia, ¿verdad? Acá vemos las venas cavas, ya vimos la superior, la inferior, la arteria pulmonar, que vemos que es una sola, ¿verdad? Pero después, como en forma de T, da lugar a dos arterias, ¿verdad? Que luego da lugar. Y la aorta, que es una sola y que genera una porción, va siendo lateral, se va haciendo posterior. O sea que, palabra sencilla, significa que a medida que va subiendo la arteria aorta, en la porción ascendente, va hacia atrás y hacia afuera. Sube la arteria aorta, genera una curva, se llama callado, y ahí donde está el callado, emite 3 ramas colaterales. 3 ramas colaterales que van a ir para el cuello y van a ir también para el miembro superior. La primera rama colateral que genera es esta. Aquí tenemos básicamente vasos muy importantes. El tronco brachioencefálico. Tenemos también la arteria carótida y la arteria subclavia. Y básicamente esos van a ser vasos muy importantes para el cuello y para el miembro superior también. Bueno, y aquí tenemos básicamente, como estábamos hablando de la aorta, ¿verdad? Las 3 ramas de la aorta. Esta primera rama que vemos aquí es el tronco arterial brachioencefálico, la primera rama del callado. Este tronco arterial brachioencefálico es una rama que después va a originar a 2 arterias. Una que es para el cuello, llamada carótida primitiva, del lado derecho, y una arteria que es para el miembro superior, para el brazo, ¿verdad? Llamada arteria subclavia. Entonces, este tronco que vemos aquí, después, más adelante, se va a volver a dividir en 2 arterias. Subclavia por un lado y carótida primitiva o común. Carótida común o carótida primitiva, que es lo mismo del lado derecho. Subclavia derecha, carótida derecha. Bueno, esta arteria que vemos aquí, que es la segunda rama del callado aórtico, recordemos que la curva del callado, esta arteria es sencillamente la carótida primitiva o carótida común, que es lo mismo del lado izquierdo. Carótida común izquierda, y esta es la subclavia izquierda. Quiere decir que del lado izquierdo, ya sea la carótida primitiva o común, ¿verdad? Izquierda, y la subclavia izquierda salen directamente del callado aórtico, directamente de la aorta salen. Sin embargo, a la derecha no salen directamente la subclavia derecha ni la carótida derecha del callado, porque salen ¿de dónde? Salen del tronco. Del tronco es donde se va a originar la carótida derecha y la subclavia derecha, porque el tronco es el que va a salir del callado aórtico. Sin embargo, acá no hay tronco, estos son directamente ya la carótida izquierda y la subclavia izquierda. La arteria pulmonar ya dijimos que son arterias que provienen de los pulmones, son 2 y se originan a partir de una sola arteria que se divide en 2, ¿verdad? Y van a llevar la sangre desoxigenada a los pulmones. Las venas pulmonares son las que vienen de los pulmones a la aurícula derecha, ya dijimos eso. Y las venas cavas son venas que se van formando por confluencia de otras venas.
Eso es lo que ya explicamos, ¿verdad? Las arterias son las que se van distribuyendo, ¿verdad? Una arteria más grande se divide en arterias más pequeñas y así se van ramificando como un árbol, ¿verdad? Un tronco más pequeño, así hasta llegar al lugar donde va a depositar el oxígeno, ¿verdad? Sin embargo, las venas no es que se van ramificando, las venas se van confluyendo. Por eso es que las venas no tienen ramas, tienen afluentes. Como si fuera que una cañería desemboca en una cañería más grande, ¿verdad? O lo mismo lo ocurre, por ejemplo, en el tema fluvial, el tema acuático, ¿verdad? Los arroyos desembocan en los ríos desembocan en los mares, bueno, o mares u océanos, ¿verdad? Entonces, de esa forma es lo que funcionan las venas. Las venas más pequeñas van desembocando en una vena más grande y así sucesivamente hasta formar las dos venas, ¿verdad?, que conforman un solo sistema venoso, que es la vena cava superior. Ya dijimos qué es lo que drena la cava superior. Y de la misma forma la cava inferior, ya dijimos también qué parte del cuerpo es lo que drena la vena cava inferior. Bueno, ya dijimos que esto forma el sistema cardiovascular. La sangre es muy importante porque transporta no solamente nutrientes como las proteínas, lípidos, carbohidratos, y no solamente el oxígeno, sino también los productos de desecho. Todos los productos de desecho del organismo transportan la sangre y, por supuesto, el dióxido de carbono, que es uno de los productos de desecho. Bueno, realmente hay 5 tipos de vasos sanguíneos, si vamos a incluir a todos, ¿verdad? Acá hay 3 porque tenemos 3 sistemas. Uno es el sistema arterial, otro es el sistema venoso, y lo que une al sistema arterial con el sistema venoso es la red que vemos aquí, la red de capilares. El sistema arterial está formado por las arterias y arteriolas, y el sistema venoso está formado por las venas y las vénulas. Entonces tenemos arteria, arteriola, venas, vénulas, ¿verdad? Y los capilares. En total son 5. Las arterias, ya dijimos, son arterias y arteriolas, ¿verdad? El sistema arterial es sistema de distribución, sobre todo de oxígeno y de nutrientes, ¿verdad? Y las venas y vénulas que forman el sistema venoso son sistemas de recolección. ¿De qué cosa? De los residuos, dióxido de carbono, urea, todos los residuos que están presentes en la sangre. Y la unión entre estos dos sistemas, arterial y venoso, conforman los capilares, que son sistemas de intercambio. En todos los lugares, en la piel, en todos los lugares hay intercambio de gases entre arteria y vena, ¿verdad? Sistema arterial y venoso. Y sobre todo 2 órganos muy importantes, el riñón y los pulmones, ¿verdad?, que es los lugares donde más hay capilares, porque esos órganos tienen la función de intercambiar, ¿verdad? En el caso de los riñones se intercambian los nutrientes con los desechos, ¿verdad? En el caso de la urea, por ejemplo, que se va a eliminar por medio de la orina. Y en los pulmones también existe intercambio de gases, ¿verdad?, entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, vasos de intercambio son los capilares, los vasos más pequeños que existen de todos los vasos sanguíneos. Algo muy importante que tenemos que decir es que las arteriolas tienen una particularidad muy importante que, digamos, no tienen tanto los otros vasos sanguíneos. Es que genera la resistencia periférica. Y la resistencia periférica es uno de los factores que influye sobre la presión arterial. La resistencia periférica y el gasto cardíaco, o sea, la frecuencia cardíaca, son los 2 factores que influyen sobre la presión y sobre todo arterial. Bueno, una arteria es medio parecido a una vena, pero hay diferencias y vamos a ver ahora justamente las diferencias. Las arterias, ya dijimos, distribuyen, las venas recogen. Las arterias tienen músculo y las venas también tienen músculo, eso no es diferente, solamente que las arterias tienen una mayor proporción muscular, tienen más músculo que las venas. Las venas tienen menos músculo, pero las venas son más grandes, y uno va a decir, ¿por qué son más grandes si tienen menos músculo? Es que tienen menos músculo las venas, pero tienen mayor calibre, o sea, la luz, que es por donde pasa la sangre, es mayor en las venas que en las arterias. Las arterias tienen una luz más pequeña, como vemos aquí, pero tienen una mayor proporción muscular, tienen más músculo, porque las arterias tienen más presión. Las arterias son vasos de presión, las venas son vasos de volumen. Las venas también tienen presión, eso hay que aclarar, tienen una presión, pero muy poca presión, ¿verdad? Más o menos en promedio una presión venosa es de 20 miligramos de mercurio, ¿verdad?
La presión arterial está por los 80, 100, 120, ¿verdad? Dependiendo si es en sístole o en diástole, ¿verdad? Eso es lo que nosotros medimos en la presión, cuando nos tomamos la presión, ¿verdad? 120, 80, ¿verdad? Presión arterial máxima o mínima, sistólica y diastólica, ¿verdad? Más o menos por ahí está la presión arterial, ¿verdad? Por eso es correcto decir 120, 80, no decir 12, 8, ¿verdad? Porque si hablamos de 12, 8 y hablamos que la presión arterial es 12, 8, quiere decir que la presión arterial es menor que la venosa, porque dijimos que la venosa es 20. Entonces, algo no está bien, ¿verdad? Algo está contradictorio. Entonces, la presión venosa es 20. ¿Y cómo la presión arterial va a ser 12, 8, ¿verdad? No puede ser menor. Entonces, 120, 80, 130, 140, esos son los valores de presión arterial en miligramos de mercurio. En centímetros de agua, que es la otra unidad de medida que se toma en cuenta para los fluidos, ahí sí podemos hablar de 12, 8. En ese caso, las venas van a tener una presión de 2, ¿verdad? Pero en centímetros de agua no es la unidad de medida utilizada internacionalmente para la presión. Si los aparatos de presión, ¿verdad?, vienen en miligramos de mercurio, no vienen en centímetros de agua. Entonces, se mide, la arterial se mide en 120, 140, 130, 90, 80, ¿verdad? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Presión venosa, más o menos dijimos promedio de 20, ¿verdad? Por supuesto que a medida que vamos acercándonos al corazón, la presión va disminuyendo, a medida que digamos, van confluyendo en venas más grandes, la presión venosa va disminuyendo. Tal es así que cuando las venas cavadas superior e inferior llegan a la aurícula derecha, donde está la presión venosa central, la presión es de 0, no hay presión en la aurícula derecha. Y las arterias al revés, ¿verdad? A medida que van ramificándose la aorta y todas las demás arterias grandes, la presión va disminuyendo, ¿verdad? Tal es que las arteriolas ya no tienen casi presión, ¿verdad? Dijimos, arteriolas tienen músculo. Venas y vénulas también tienen músculo, pero tienen menos músculo. Los únicos vasos sanguíneos que carecen de músculo son los capilares. Los capilares no tienen músculo, por lo tanto no van a tener nada de presión también. Los vasos arteriales son vasos de presión, por eso tienen más cantidad de músculo, tienen menos calibre. Por eso es que digamos, el chorro arterial es a pulso, es a chorro, ¿verdad? Si el fluido es a chorro, ¿verdad? Sin embargo, el fluido venoso es un fluido continuo, ¿verdad? Que no es a chorro, no es a presión, es un fluido continuo. Podemos decir también, comparando esto con el sistema de agua, ¿verdad?, que la vena podría ser parecida a un arroyo, ¿verdad?, donde no hay corriente, ¿verdad?, donde digamos, el tránsito del agua es algo más fluido. Sin embargo, la arteria podría ser como el mar, ¿verdad?, donde hay olas, ¿verdad?, donde hay una presión, ¿verdad? Entonces, más o menos así sería la diferencia entre el sistema arterial y el sistema venoso. Hemos dicho que el sistema arterial es de presión, el sistema venoso es de volumen. Por lo tanto, la mayor cantidad de sangre del cuerpo se encuentra en las venas. Por eso es que se extrae la sangre generalmente de las venas. La venopunción no es de las arterias, es de las venas. Sobre todo para hacer un hemograma, para una química sanguínea, coagulograma. Cualquier extracción sanguínea se hace de las venas. En primer lugar, porque las venas no tienen presión. Si le vamos a sacar de la arteria al paciente, va a salir con chorro, ¿verdad? Además que las arterias son generalmente más profundas que las venas. Las venas son más superficiales, ¿verdad? Segundo motivo es que las venas no tienen presión, no tienen tanta presión. No son a chorro, entonces sencillamente el flujo va a ser continuo. Y en tercer lugar, porque la mayor cantidad de sangre están en las venas. De los 5 litros de sangre que tiene el cuerpo humano, 3 litros de sangre están ubicados en las venas. Bueno, tanto arterias como venas tienen capas. Sabemos que la arteria tiene más capa muscular, ¿verdad? Más músculo, ¿verdad? Pero independientemente cuál sea el vaso sanguíneo, ya sea arteria, venas, vénulas o arteriolas, estos vasos sanguíneos tienen 3 capas. Una túnica íntima, que es el lugar que está, digamos, en contacto con la sangre, con el contenido que es la sangre. En este caso va a ser oxigenada, excepto en la arteria pulmonar que lleva sangre con dióxido de carbono. La túnica íntima es lo que forma la luz. Luego tenemos la túnica media, que es la túnica muscular, el músculo que tiene este vaso sanguíneo, que en este caso va a tener más cantidad de músculo porque es arteria. En
la vena va a tener menos músculo. Y la tercera capa es la que rodea, la que envuelve a la arteria o a la vena, ¿verdad? En este caso estamos hablando de una arteria. La que rodea el envoltorio vendría a ser y se llama túnica adventicia. Esa túnica adventicia son fibras de colágeno que hace que la arteria sea más dura, ¿verdad? De hecho, la arteria al tacto es más dura, ¿verdad? Una forma de identificar una arteria o una vena es tocando, ¿verdad? Yo no puedo muchas veces mirando identificar, ¿verdad? Aunque por anatomía yo sé que la arteria está en este lugar, la vena está en este lugar, pero se puede tocar y se puede percibir que la consistencia es diferente. La arteria es mucho más dura que la vena. La vena es como algo aplastado, algo va aplastado así y queda aplastado. La arteria es como una goma, va aplastada y nuevamente vuelve a su lugar original por la consistencia muscular que tiene, ¿verdad? Entonces, nuevamente volvemos a mencionar las tres capas. Túnica íntima, que es el endotelio, las células endoteliales que están ahí. La túnica media es el músculo, recordemos que es músculo liso, músculo involuntario. No, aquí no hay músculo estriado, es todo músculo liso. Y la tercera capa, que es la túnica adventicia, formada por fibra de colágeno. Las arterias, ya dijimos, son el sistema de distribución que salen del corazón transportando oxígeno en la circulación sistémica y transportando CO2, en el caso de la arteria pulmonar, en la circulación menor. Acá, por ejemplo, tenemos todas las arterias, la aorta, que después se divide en venas ilíacas comunes. Esta se vuelve a dividir en ilíaca interna, ilíaca externa, luego se transforma en femoral, poplitea, tibial, ¿verdad? Hasta llegar a la arteria pedia. Aquí tenemos las arterias, aquí vemos lo que habíamos hablado anteriormente, el tronco brachiocefálico hacia el lado derecho, que genera la carótida derecha, que se va a distribuir por el cuello y después se va a dividir en dos carótidas, una interna y otra externa. Está la carótida. Y la otra arteria que sale del tronco brachiocefálico es la subclavia, que después va a pasar a llamarse axilar, luego va a pasar a llamarse humeral y luego se va a dividir en dos arterias, una cubital, que es la que está más cerca del cúbito, que es esta, y la otra que es la arteria radial, que es la más superficial, ¿verdad? Que nosotros podemos tomar el pulso, generalmente hacemos en la arteria radial eso, y luego terminan formando la arteria, el círculo arterial en la palma de la mano, que va a dar vascularización a los dedos de la mano, ¿verdad? Y en la cabeza ya dijimos, ¿verdad? Hay dos arterias, digamos, carótidas, que tienen diferentes trayectos. La carótida externa se encarga de vascularizar la cara y la carótida interna es la que ingresa al cráneo, ¿verdad? Y vasculariza toda la parte cerebral. Venía hacia el otro lado, venas. Como arterias, las arterias elásticas que provienen del corazón, la sangre inyectada directamente del corazón, y básicamente es la que mejor controla la presión arterial, ¿verdad? Algunos ejemplos: la arteria carótida, la arteria subclavia, la arteria carótida izquierda y la subclavia izquierda. Estas arterias elásticas se llaman elásticas porque justamente tienen mayor elastina, mayor cantidad de elastina, son más duras, por lo tanto, ¿verdad? Otro tipo de arterias son las musculares, y las musculares son el resto de las arterias que no son tan duras y no son tan grandes como la que vimos recién. Las arterias musculares son las del resto, la arteria braquial, todas las demás arterias importantes que pasan por el brazo, por el cuello, ¿verdad? Por los miembros inferiores. Tenemos, por ejemplo, la arteria braquial, como vemos acá en el ejemplo, que a nivel del codo después se va a dividir en la arteria cubital y la arteria radial. Generalmente estas arterias distribuyen el oxígeno a los demás tejidos, tienen contracciones en forma pulsátil, ¿verdad? Que es lo que nosotros podemos medir por el pulso. En el miembro inferior también tenemos algunos ejemplos: la femoral, tenemos la arteria tibial, la arteria poplitea, la arteria pedia, que es la que está en el dorso del pie. Y bueno, estas arterias tienen capacidad de aumentar o disminuir su diámetro. Al aumentar se produce lo que se llama vasodilatación, y al disminuir su diámetro se llama vasoconstricción. Y las pequeñas arterias, las arterias más pequeñas de todas, son las arteriolas, que tienen digamos, una luz muy
estrecha, muy pequeña, tienen todavía pared muscular. Recordemos que hasta las arteriolas inclusive tienen pared muscular, no así los capilares, y no tienen un nombre específico, ¿verdad? Son sencillamente arteriolas que se distribuyen por los diferentes órganos y básicamente los diferentes tejidos, y son los que regulan básicamente la resistencia periférica, y por lo tanto eso hace que se regule la presión arterial. Es decir, el daño de arteriolas puede generar hipertensión arterial cuando aumenta el tono muscular en estas arteriolas. Lo que se refiere a la anastomosis. ¿Qué es anastomosis? Son las comunicaciones entre arterias. Existen tres tipos de anastomosis: arterio-arterial, o sea, entre dos arterias; veno-venosa, entre dos venas; y comunicaciones inclusive arterio-venosa, ¿verdad? De hecho que los capilares son comunicaciones entre el sistema arterial y el sistema venoso, ¿verdad? Son comunicaciones, son ramificaciones o conexiones entre arterias y venas. Se llaman anastomosis. Generalmente estas anastomosis permiten que si una arteria está obstruida, entonces la circulación vaya por otra arteria, como si fuera una calle, ¿verdad? Cuando por ejemplo hay un obstáculo en una avenida, entonces se desvía por otro trayecto la circulación. Las venas generalmente retornan con sangre desoxigenada, excepto la pulmonar, que ya dijimos que es la que retorna desde los pulmones al corazón con la sangre oxigenada, circulación menor, ¿verdad? Pero las demás venas retornan con sangre desoxigenada, formando la circulación mayor o sistémica. Hablamos de las venas pulmonares. Las venas no tienen pulso, aunque tienen un poquito de músculo, ¿verdad? Y tienen un poquito de presión, más o menos por los 20 miligramos de mercurio. No tienen pulso, no se pueden medir pulso, y no tienen sangre a chorro, tienen sangre continua. Hay tres tipos, así como había tres tipos de arterias, hay tres tipos de venas. Las vénulas, que son las venas más pequeñas de todas, ¿verdad? Lo que serían los correspondientes a las arteriolas, son las que drenan toda la sangre de los capilares y se van formando cada vez se van reuniendo para formar cada vez venas más grandes, ¿verdad? Y son tributarias de las venas más grandes, es decir, son afluentes de venas más grandes. Tampoco, igual que las arteriolas, tienen nombre. Tampoco tienen nombre. Luego tenemos las venas medias, ahí tenemos el correspondiente a las arterias medias, tendría que ser esto. Todas las demás venas del brazo, del antebrazo, del miembro inferior también, del muslo, de la pierna. En este caso, por ejemplo, vemos venas superficiales, como la intermedia, esto es en el antebrazo, y las venas donde se extrae la sangre, ¿verdad? Para un hemograma, que son la vena cefálica y la vena basílica, por poner ejemplo, ¿verdad? Las venas son más superficiales que las arterias, tienen una forma aplastada, generalmente cuando no llevan sangre, y tienen más sangre, ¿verdad? Son vasos de volumen, no tanto de presión, son de volumen, llevan más cantidad de sangre que las arterias, y generalmente en la mayoría de los casos hay en cantidad el doble que en arteria. Hay 2 venas por arteria, no siempre se da así, ¿verdad? Pero sobre todo a nivel de los miembros suelen haber 2 venas por cada arteria. Algo muy importante que tienen las venas en las extremidades inferiores, sobre todo, es que tienen válvulas. Las válvulas son como unas compuertas que permiten el ascenso de la sangre venosa hasta el corazón en contra de la fuerza de la gravedad, evidentemente, ¿verdad? Si existe gravedad, ¿cómo va a ser esa sangre venosa que está en el pie para poder llegar al corazón, para poder retornar? Y gracias a unas válvulas que justamente hacen como un ascensor, le sube a la sangre hasta llegar al corazón y volver a bombearse esa sangre, ¿verdad? Generalmente cuando todo marcha bien, cuando esas válvulas están en forma íntegra, todo retorna en forma normal al corazón. Cuando esas válvulas se deterioran, la sangre ya no puede subir y se va acumulando, ¿verdad? Y eso es lo que hinchan las venas, y eso son lo que son las varices. Y después esas venas van confluyendo cada vez más, hasta llegar a las venas grandes, que son las venas que están cercanas al corazón. En este caso, por ejemplo, tenemos las venas ácigos, las venas hemiácigos, que confluyen para formar la vena cava superior,
Lo mismo va a ocurrir con la vena cava inferior. Venas importantes también tenemos aquí que van a formar la vena cava superior y también son consideradas venas grandes. En el caso de las yugulares tenemos una yugular interna. Aquí tenemos la yugular externa y la vena subclavia. Fíjense que a cada lado ocurre lo mismo. Hacia este lado también exactamente lo mismo ocurre. Esta es la yugular externa, esta es la yugular interna y esta es la vena subclavia. Las tres venas aquí. Cualquiera se preguntará, ¿no hay tres yugulares? Sí, hay tres yugulares. La yugular externa, la yugular interna y la yugular anterior. La yugular anterior desemboca en la yugular externa. Aquí vemos la yugular anterior. Voy a tratar de ponerlo el puntero. Esta es la yugular anterior. Esta que vemos aquí. Y esta desemboca en la yugular externa. La yugular externa, hagamos de cuenta que es una cañería que va desembocando en otra cañería, ¿verdad? La yugular anterior desemboca en la yugular externa. La yugular externa se une a la subclavia. Y la subclavia, o sea, desemboca en la subclavia, quiero decir. La subclavia después se une con la yugular interna, que es esta que vemos aquí, y forman el tronco venoso brachiocefálico. Hacia este lado, lo mismo ocurre hacia el otro lado. La yugular anterior, que ya desembocó en la yugular externa, que ya no se ve acá eso. La yugular externa después desemboca en la subclavia. La subclavia después se une con la yugular interna del otro lado, ¿verdad? Por supuesto. Y forman hacia el otro lado otro tronco venoso brachiocefálico. En la arteria también había un tronco arterial brachiocefálico. Acá hay dos troncos venosos brachiocefálicos que van desembocando y que se van a unir, de hecho, en los dos troncos brachiocefálicos, el del lado derecho y el del lado izquierdo, para formar una sola vena cava superior. Las tres ramas del callado. Bueno, ¿y los capilares qué son? Capilares son una red que conecta el arterial con el sistema venoso. Son tubos endoteliales nada más. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que no tienen músculo, carecen de músculo. Solamente la única capa que tienen es la del endotelio y nada más. Nada más tienen endotelio. Son vasos que permiten el intercambio de nutrientes y de desechos entre el sistema arterial y el sistema venoso. Conectan las arteriolas con las vénulas. Hay en todas partes del cuerpo, en la piel sobre todo, ¿verdad? Cuando nosotros nos cortamos, nos hacemos una herida, lo que nos cortamos es un capilar, no es una arteria ni una vena, ¿verdad? Salvo que sea profunda la herida, ¿verdad? Y sobre todo hay en dos órganos que ya dijimos que son el riñón y el pulmón. Son todos los vasos sanguíneos. Y por último, para terminar, vamos a hablar un poquito del sistema linfático. El sistema linfático es el conjunto de todos los órganos que transportan y generan la linfa. No solamente los vasos sanguíneos, sino que hay órganos también, glándulas, es decir, ganglios linfáticos que también forman parte del sistema linfático, que generan y transportan la linfa. La linfa es el ultrafiltrado del plasma. Como si fuera que yo filtro el plasma y de ahí sale la linfa. Es como si fuera que yo agarro y cuelo el linfa. Pongo en un colador la sangre, ¿verdad? El plasma, ¿verdad? De la sangre. Solamente la parte líquida, porque recordemos que el plasma es la parte líquida de la sangre. Así para entonces con la función de transportar células inmunes y que va, digamos, en cada ganglio linfático central. Finalmente los vasos linfáticos van a desembocar en el confluente yugulo subclavio. Es algo que vimos reciencito, donde une la yugular que vemos ahí con la subclavia, ya sea el mismo confluente que vemos cefálico, ahí donde va a desembocar los sistemas linfáticos, y nuevamente esa linfa va a volver a pasar a formar parte, va a pasar otra vez a la sangre y la sangre se va a volver a filtrar y así sucesivamente. Es como un ciclo. Bueno, la función o la importancia de este sistema linfático es mantener el equilibrio hidroelectrolítico en el medio interno y por supuesto intervenir, influenciar en la respuesta. Las partes del sistema linfático, bueno, la parte más importante son los vasos linfáticos, que también van drenando, digamos, la linfa
van transportando la linfa, sobre todo el conducto torácico y la gran vena linfática, que son los vasos más importantes del organismo. La linfa, que es el contenido, que es lo que es líquido hístico, precedente o procedente de la sangre, se unen los ganglios linfáticos, se va y otras masas linfáticas que son partes del cuerpo, en las cuales existe con la importancia de también generar inmunidad, por ejemplo las placas de Peyer, las, ¿verdad? Por ejemplo, el apéndice se cae, es un órgano inmune, por supuesto el timo, principalmente el y el vaso, donde ocurre la maduración de los linfocitos B, que es el lugar donde la sangre, que es la linfa, ya dijimos, es el líquido que circula por los vasos linfáticos, es un filtrado del plasma, ¿verdad? De la parte líquida de la sangre, y tiene bastante cantidad de proteínas, por supuesto, más proteínas inclusive que en la sangre. Es un líquido isotónico, es decir, tiene la misma cantidad de solutos y de solventes que comparado con el resto de los líquidos corporales. Muy importante por lo que ya dijimos, ¿verdad? Del sistema inmune. Tenemos que tener en cuenta que existen vasos linfáticos por todos lados, en todos los órganos hay linfáticos, y uno de los linfáticos básicamente es la cadena de los ganglios del cuello, la cadena que están cercanos a la mama, el sistema, digamos, enseguida se reúnen, desembocan en el confluente, hemos dicho, yúgulo subclavio, y pasan de línea. No nos olvidemos que estos linfáticos, con los ganglios linfáticos, la circulación linfática por todo el cuerpo, y llegan a estos lugares, que es el lugar de donde se vuelve a filtrar cada vez más la linfa, que se llaman ganglios linfáticos, generalmente formados por nódulos y formados por una cápsula que rodea el ganglio linfático. Pueden ser de tamaño cuando hay inflamación de algún tejido, cuando hay infección también, o muchas veces en tumores, ya sean benignos y sobre todo en los malignos. Los linfáticos también tienen válvulas, igual que las venas, como vemos aquí, en forma de nido de golondrina, ¿verdad? Para el ascenso de la linfa también. Los ganglios linfáticos tienen forma de, bueno, algunos dicen poroto, lenteja, judía, y el tamaño es un tamaño milimétrico, ¿verdad? Apenas 1 milímetro a 25 milímetros, tiene varias partes que ya hemos dicho, ¿verdad? Una cápsula, unos senos corticales y un centro germinal donde se produce la filtración, ¿verdad? Recordemos que actúan como filtros biológicos del plasma. Y bueno, dentro del ganglio linfático se produce digamos, la filtración por un lugar llamado ilio, donde entran los vasos aferentes y eferentes. Y los principales, para terminar, las principales regiones de los ganglios linfáticos, vamos a citar, por ejemplo, esta, que es uno de los más importantes. Aquí vemos la cadena pericervical, o el collar ganglionar pericervical, porque parece un collar. También tenemos una cadena ganglionar retroauricular, detrás del oído tenemos bastante ganglios. Delante del oído también tenemos la cadena preganglionar. En la nuca tenemos la cadena ganglionar occipital. También hay ganglios muy importantes en el trayecto de la subclavia y de los vasos mamarios. Los ganglios mamarios están justamente ahí. Y a nivel axilar, ¿verdad? En el territorio de la arteria y la vena axilar, o sea, los vasos axilares, también hay ganglios axilares. En el trayecto de la aorta también hay ganglios paraórticos. Y también tenemos ganglios en las piernas, cerca del tobillo tenemos los ganglios que están cerca de la tibia, del maleolo. Y, por supuesto, sin dejar de mencionar los ganglios que están ubicados en la ingle, ¿verdad? Los ganglios inguinales, que son bastante importantes también. Aquí vemos los ganglios inguinales, que se pueden aumentar de tamaño en las situaciones que ya dijimos, ¿verdad? Infecciones, inflamaciones o también tumores, ¿verdad? Los más frecuentemente o los más superficiales son los inguinales, los axilares,
los mamarios y los cervicales. Bueno, y eso es todo lo que yo quería compartir con ustedes. Espero que les haya servido esta presentación. Y bueno, siempre les pido que le den un me gusta al video si aprendieron, si les gustó el video. Y para tener mayores novedades, si se pueden suscribir a mi canal para tener novedades de próximos videos. Bueno, eso es todo. Y bueno, muchas gracias por su atención.